La Sedena acaba de reventar varias bodegas del cártel en pleno corazón de Jalisco. Cayeron 5 pesados y aseguraron un arsenal de guerra que deja helado a cualquiera. ¿Qué escondían? ¿Quiénes fueron los detenidos? Lo que vas a ver a continuación es simplemente brutal. Las primeras detonaciones estremecieron el silencio de la madrugada, como si el cielo estuviera a punto de partirse en dos. Eran exactamente las 3:27, cuando el convoy militar, compuesto por al menos 20 unidades blindadas, irrumpió en la zona industrial del Salto, al sureste de Guadalajara. Los soldados avanzaban con precisión quirúrgica, cada paso calculado, cada respiro contenido. Desde el aire, un par de helicópteros Black Hawk iluminaban con potentes reflectores las azoteas, buscando cualquier rastro de vigías o francotiradores. Pero lo que hallaron fue aún más inquietante. Un par de figuras apostadas, inmóviles, cubiertas con capuchas negras y chalecos blindados, cuyos cuerpos yacían sobre montículos de costales repletos de lo que más tarde sería clasificado como polvo blanco de alta pureza. Ni siquiera alcanzaron a empuñar sus fusiles Barrett, calibre .50, antes de ser abatidos sin piedad. El acceso principal a la bodega estaba reforzado con placas de acero de casi 15 centímetros de grosor. Un portón diseñado no solo para impedir el paso, sino para resistir explosiones de mediana intensidad. Pero no fue suficiente. Los especialistas en demolición prepararon cargas secuenciales que, en cuestión de segundos, reventaron la estructura con un estruendo que hizo vibrar el pavimento a varios metros de distancia. Dentro, el escenario era otro. El calor abrasador de los generadores eléctricos, el olor denso a combustible derramado y la penumbra apenas rota por las linternas tácticas revelaban un espacio que parecía haber sido diseñado más para la tortura que para el almacenamiento. Cadenas gruesas colgaban de las vigas superiores, algunas todavía húmedas por un líquido oscuro que nadie quiso identificar de inmediato. En un rincón, oculto tras una pila de contenedores, un hombre de mediana edad temblaba, con las manos esposadas a su espalda. Era uno de los cinco capturados esa noche, aunque su identidad fue mantenida en reserva durante las primeras horas. Lo que sí se filtró a la prensa fue su apodo, el zurdo. Tenía el rostro cubierto de hematomas frescos y en la pantorrilla derecha, una herida maltratada mostraba los estragos de lo que parecía un castigo reciente por parte de sus propios compañeros. Lo habían dejado ahí, como carnada, esperando retrasar a los soldados mientras el resto del grupo intentaba la fuga por los túneles subterráneos. El corredor subterráneo fue descubierto por accidente. Un soldado, al revisar una pared falsa en la parte trasera de la bodega, golpeó el muro con la culata de su rifle y percibió un eco hueco. Tras derribar la estructura improvisada, apareció una compuerta metálica con un mecanismo rudimentario pero eficaz. Estaba asegurada desde dentro con pernos soldados directamente a las bisagras. Los equipos de ingeniería pasaron 15 minutos intentando abrirla, sin detonar otra carga que pudiera dañar la posible evidencia del otro lado. Finalmente, lo lograron. Al ingresar, lo primero que percibieron fue la humedad de un pasadizo que parecía llevar kilómetros bajo tierra. El aire era pesado, casi irrespirable, y las paredes, revestidas de concreto sin terminar, goteaban agua mezclada con óxido. En el túnel hallaron otros 2 sujetos. Uno de ellos se encontraba inconsciente. El otro, al percatarse de la presencia militar, intentó accionar un artefacto explosivo adosado a su pecho. No hubo tiempo para la negociación. 3 disparos secos bastaron para neutralizarlo. En su mochila llevaban dispositivos de comunicación satelital, mapas topográficos de la región y una libreta empapada que solo después se descubriría estaba llena de coordenadas y códigos cifrados. A lo largo de la operación, se incautaron armas que parecían sacadas de un arsenal de guerra, lanzagranadas, rifles de largo alcance modificados para disparar en ráfagas automáticas y cajas completas de munición de origen europeo. Algunas de las armas mostraban grabados con iniciales y emblemas de grupos paramilitares de otros continentes, lo que abrió la teoría de que el armamento
había sido traído a través de una red internacional de tráfico de guerra. También se aseguraron varios bloques de un material altamente explosivo, presuntamente empleado para derribar vehículos blindados. En la segunda bodega, localizada a unos 7 kilómetros del primer punto, la escena era aún más macabra. Allí, los soldados encontraron lo que parecían ser jaulas de acero reforzado, algunas de ellas con manchas evidentes de corrosión provocada por fluidos desconocidos. En el centro del lugar, un improvisado ring de combate mostraba huellas frescas de enfrentamientos violentos. Los rumores posteriores apuntarían a que allí se realizaban peleas clandestinas de extrema brutalidad, donde los perdedores no solo caían derrotados, sino que jamás salían del lugar con vida. El decomiso incluyó también más de 100 kilos de cannabis prensado en paquetes cuidadosamente etiquetados. Algunos de los empaques llevaban símbolos extraños, como cruces invertidas y números que no correspondían a ninguna serie registrada. La hipótesis más sólida señalaba que se trataba de un código interno para identificar la calidad y el destino de la mercancía. Entre los detenidos se encontraba un sujeto identificado como El Ciego, conocido por ser el encargado de la vigilancia perimetral y los sistemas de contrainteligencia. Al momento de su captura, intentó corromper a los agentes ofreciendo coordenadas de otras bodegas, pero sus gestos de desesperación y el sudor que le recorría la frente demostraban que no tenía ninguna intención de hablar de buena fe. Fue subido a una de las unidades blindadas esposado y con un saco cubriéndole la cabeza, en medio de gritos que se perdieron entre el rugido de los motores al arrancar. Para la tarde del mismo día, la Sedena había tomado el control de la zona y cercado un radio de al menos 2 kilómetros a la redonda. Patrullas, francotiradores en los techos y helicópteros, haciendo vuelos rasantes, mantenían la vigilancia mientras se realizaban las labores de investigación. Las calles estaban desiertas. Ni los vecinos más osados se atrevían a salir. Se corría el rumor de que algunos integrantes del grupo criminal estaban planeando una recuperación violenta del territorio, pero las fuerzas especiales no estaban dispuestas a permitirlo. Horas más tarde, ya entrada la noche, surgió una transmisión en redes sociales. Un video donde se mostraban vehículos incendiados y cuerpos de animales colgados a lo largo de una carretera cercana como advertencia. La grabación fue atribuida a simpatizantes del jefe máximo de la organización, el conocido Nemesio. El mensaje era claro: esto no había terminado. Era solo el inicio de una guerra abierta. Mientras tanto, en la zona de resguardo, los peritos trabajaban sin descanso catalogando lo incautado. Entre los objetos encontrados, había una caja fuerte que solo pudo abrirse tras varias horas de trabajo meticuloso. Dentro había relojes de lujo, documentos con nombres clave, discos duros encriptados y un teléfono satelital. Todo sería enviado a la capital para su análisis exhaustivo. Uno de los hallazgos más perturbadores fue una pequeña habitación oculta tras un panel deslizable. En su interior, un escritorio con varias pantallas encendidas mostraba transmisiones en vivo de distintas calles y domicilios. Al parecer, la organización había instalado cámaras de vigilancia encubiertas en varias colonias de Guadalajara, permitiéndoles anticipar cualquier movimiento hostil. La lista de domicilios observados incluía, de manera inquietante, los de algunos funcionarios públicos y mandos policiales de alto nivel. La operación se prolongó durante 48 horas continuas, con relevos constantes de soldados y equipos tácticos. En un momento dado, una unidad de reconocimiento fue emboscada al intentar rastrear un posible tercer almacén. Los disparos se prolongaron durante casi 20 minutos antes de que llegaran los refuerzos. 2 soldados resultaron heridos, pero el convoy logró repeler el ataque. Al capturar a los agresores, se descubrió que llevaban uniformes clonados de fuerzas estatales, lo que confirmaba el nivel de infiltración y corrupción en la región. El saldo final de la operación fue clasificado como una victoria táctica, pero nadie en el terreno estaba seguro de cuánto tiempo duraría esa calma aparente.
Los altos mandos de la Sedena sabían que lo ocurrido en esas bodegas era solo la punta del iceberg. Había una red mucho más compleja detrás, y el golpe de esa noche apenas había desatado la furia de un enemigo que no estaba dispuesto a ceder terreno sin presentar batalla. Lo que vendría después solo puede describirse como un escenario de guerra en territorio nacional, donde la delgada línea entre el orden y el caos se desdibujaba cada vez más. Las primeras horas del nuevo día llegaron teñidas de incertidumbre y el eco lejano de explosiones apagadas, como si el suelo mismo todavía retumbara por la furia desatada en el salto. Pero el operativo no había concluido. Lo que inició como una embestida quirúrgica contra los puntos neurálgicos del grupo de Nemesio, pronto se transformó en una ofensiva a gran escala que apuntaba a fracturar sus rutas estratégicas. Las órdenes llegaron sin demora: avanzar sobre los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, en el corazón del estado de Jalisco, donde se ocultaban los enclaves secundarios de aquella maquinaria clandestina que había extendido sus tentáculos por la región durante años. A las 4 de la madrugada, las fuerzas especiales del ejército, en coordinación milimétrica con los grupos tácticos de la Guardia Nacional y unidades encubiertas de la Secretaría de Seguridad, iniciaron la siguiente fase. El despliegue fue abrumador. Un centenar de vehículos blindados avanzaron en formación cerrada, cubiertos por drones de reconocimiento que transmitían en tiempo real cada movimiento. La columna militar se adentró por los caminos rurales sin encender un solo faro, deslizándose como sombras pesadas sobre un terreno en el que el silencio era más amenazante que el estallido de cualquier arma. Al llegar a las primeras coordenadas, lo que encontraron fue algo que ninguno de los hombres había previsto. En medio de una parcela abandonada, un autobús escolar en desuso servía de tapadera para una entrada subterránea. El acceso fue abierto con herramientas manuales, evitando cualquier sonido metálico que pudiera alertar a quienes estuvieran en el interior. El descenso reveló un complejo de túneles estrechos, donde la humedad y el olor metálico del óxido impregnaban cada centímetro del espacio. Los soldados avanzaban a tientas, respirando el aire espeso que parecía resistirse a ser inhalado. En el fondo del túnel, una bóveda improvisada servía de almacén para decenas de cajas con armamento. Había fusiles modificados, chalecos tácticos con camuflaje digital de última generación y contenedores repletos de cargadores. Lo perturbador no era solo la cantidad, sino el estado impecable de cada objeto. El equipo estaba listo para ser usado al instante. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que encontraron en una de las esquinas del almacén. 2 maniquíes colgados del techo, vestidos con uniformes de la Marina, colgaban cabeza abajo. Sus rostros habían sido reemplazados por máscaras de cuero crudo, como una burla grotesca a las fuerzas federales. Los peritos extrajeron los discos duros de los equipos de vigilancia encontrados allí, mientras los comandos continuaban su avance hacia los siguientes objetivos. A unos kilómetros de distancia, en un predio cercano al lago de Chapala, el equipo Alfa irrumpió en un rancho que, a simple vista, parecía deshabitado. No obstante, en su interior, el panorama era otro. Los pisos de concreto ocultaban compuertas metálicas bajo gruesas alfombras empapadas de grasa. Tras forzar las cerraduras, se reveló una serie de celdas de concreto donde el ambiente era irrespirable. Cadenas empotradas a las paredes y un sistema de cámaras que transmitía a un monitor central confirmaban que el lugar había sido utilizado para la privación de libertad de individuos que, según los informes preliminares, habían intentado desertar o delatar al grupo criminal. Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió poco antes del amanecer, cuando una unidad blindada que trasladaba al fiscal encargado de coordinar los cateos en Zapotlán del Rey fue atacada por un grupo de motociclistas armados con fusiles de precisión. La emboscada, perfectamente planeada, bloqueó la única salida de la carretera rural. Durante 15 minutos, los disparos rebotaban contra el blindaje mientras los ocupantes del vehículo resistían sin respuesta inmediata.
La intervención de un equipo de francotiradores de la Guardia Nacional cambió el curso de la confrontación. Desde un cerro, a casi 1 kilómetro de distancia, los tiradores abatieron a los atacantes uno por uno, dejando las motocicletas abandonadas en la maleza. El operativo no se detuvo. Horas más tarde, se aseguraron varios vehículos de lujo con compartimientos secretos que ocultaban lingotes de metal, presuntamente usados para lavar recursos obtenidos por la distribución del polvo blanco. Los números de serie de los vehículos habían sido borrados de manera quirúrgica, pero la intervención forense permitió detectar que al menos 3 de ellos habían sido robados en la frontera norte hacía menos de un mes. En otra de las propiedades cateadas en Poncitlán, los militares encontraron una escena aún más escalofriante. Un galpón vacío en apariencia albergaba un sistema de poleas suspendidas en el techo, de las que colgaban restos de arneses utilizados para entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. El piso, cubierto de un mosaico irregular de metal, evidenciaba huellas de movimientos violentos y lo que parecía haber sido un círculo de enfrentamientos clandestinos. Las marcas en las paredes, hechas con objetos punzantes, mostraban símbolos que algunos oficiales identificaron como pertenecientes a códigos de grupos paramilitares extranjeros. El hallazgo más relevante se produjo poco después del mediodía. Un convoy de vehículos blindados detectó el desplazamiento de 3 camionetas sospechosas que se dirigían a toda velocidad hacia la zona urbana de Ocotlán. La persecución, que se extendió por varios kilómetros, terminó cuando uno de los operadores de la Fiscalía ordenó un bloqueo estratégico en un puente colgante sobre el río Santiago. Los vehículos intentaron embestir el cerco, pero fueron neutralizados antes de cruzar. En su interior se encontraron maletas con uniformes clonados de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de dispositivos de rastreo y una antena portátil para interceptar comunicaciones. Al concluir el día, el saldo era contundente. Decenas de armas de alto poder aseguradas, varios individuos detenidos y un número creciente de pruebas que confirmaban que las operaciones de Nemesio no solo se extendían por Jalisco, sino que estaban conectadas con redes de contrabando que operaban desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. A pesar del éxito de los operativos, la tensión en el ambiente era palpable. En las últimas horas, mensajes anónimos enviados a los teléfonos de altos mandos militares advertían represalias inminentes. La amenaza no era nueva, pero ahora parecía más inminente que nunca. Para el anochecer, unidades blindadas patrullaban las calles de Poncitlán, mientras helicópteros artillados realizaban rondas sobre Zapotlán del Rey. La población civil, sumida en un silencio inquietante, mantenía las cortinas cerradas y las puertas aseguradas. Las estaciones de radio locales transmitían música religiosa, un intento de calmar los nervios de quienes sabían que la violencia estaba a solo unos metros de distancia. En uno de los centros de mando improvisados, los oficiales analizaban las grabaciones de los drones captadas durante las incursiones. Una de ellas mostraba un detalle escalofriante. En un claro del bosque, cerca de un rancho abandonado, un grupo de individuos con los rostros cubiertos y armados hasta los dientes realizaba una ceremonia improvisada. Llevaban banderas negras con símbolos crípticos y al centro del círculo un tambor marcaba el ritmo de un cántico que nadie pudo identificar de inmediato. Lo que sí fue claro para todos fue el mensaje. Los seguidores de Nemesio no solo se preparaban para resistir, sino para desatar algo mucho más siniestro. Las últimas horas de la operación transcurrieron con el hallazgo de una fosa de almacenamiento subterráneo, sellada con concreto fresco. Tras abrir el compartimento, los soldados encontraron cajas selladas herméticamente, que contenían armas de manufactura rusa y equipos de visión nocturna de última generación. Entre los documentos recuperados, había una lista con nombres codificados, números de cuenta y coordenadas. Uno de los nombres en la lista era el de un funcionario de alto nivel en la administración municipal de un importante puerto del Pacífico. El cierre del operativo no fue un alivio, sino un preludio de lo que vendría después. La cúpula del ejército y las agencias de seguridad
Sabían que cada avance provocaría una respuesta. En los barrios bajos de Guadalajara, en los pueblos alejados de Jalisco y en los rincones más insospechados, los rumores hablaban de una contraofensiva que ya estaba en marcha. Y así, mientras las luces de los vehículos militares iluminaban la noche, cada soldado sabía que aquella guerra no se decidiría en un solo enfrentamiento, sino en una sucesión interminable de batallas donde el miedo, el honor y la brutalidad serían las únicas constantes. Esa misma noche, mientras los helicópteros artillados sobrevolaban el perímetro de los pueblos recién intervenidos, un silencio ominoso se apoderó de los caminos rurales. Las calles de Poncitlán y Zapotlán del Rey quedaron vacías, como si la vida misma se hubiera suspendido por completo. Sin embargo, bajo la aparente quietud, los rumores ya comenzaban a tomar forma. Informes de inteligencia alertaban sobre movimientos inusuales en los márgenes de la laguna de Chapala. Lanchas rápidas, sin luces, navegaban a toda velocidad, transportando figuras encapuchadas que se dispersaban en distintos puntos. Sabían que esa calma era solo un respiro antes de que algo aún más brutal golpeara. En el centro de operaciones de la Sedena, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los comandantes revisaban una y otra vez los mapas digitales en busca de patrones, anticipando dónde podría reventar el próximo foco de resistencia. No tardaron en detectarlo. Una señal intermitente en la radio, frecuencia táctica, marcó el inicio de un nuevo episodio. Un convoy militar que se dirigía hacia la comunidad de San Pedro Itzicán reportó un bloqueo inesperado. Varios tractocamiones incendiados atravesados en la carretera. Humo espeso oscureciendo la visibilidad. Apenas se detuvieron a evaluar la situación, una lluvia de proyectiles impactó sobre los vehículos. Los blindajes resistieron los primeros embates, pero la emboscada estaba planeada con precisión quirúrgica. Los atacantes no eran improvisados, vestían uniformes tácticos negros, sin insignias, y empleaban armamento de alto alcance. Los soldados respondieron desde sus posiciones, pero sabían que su única ventaja era aguantar hasta la llegada de refuerzos. La balacera se prolongó más de 40 minutos. El estruendo de los disparos rebotaba en las montañas cercanas como un trueno constante. Finalmente, 2 Black Hawk descendieron desde el norte, liberando a los francotiradores que, en menos de 5 minutos, lograron neutralizar a más de una docena de agresores. La carretera quedó cubierta de restos de equipo militar improvisado y casquillos que aún humeaban bajo el calor de la tarde. Mientras tanto, en Zapotlán del Rey, otro equipo especial llevaba a cabo un cateo en una granja de aspecto común, pero la apariencia engañaba. Al ingresar a los establos, descubrieron un pasadizo oculto tras una fila de pacas de heno. La estructura subterránea que encontraron era más sofisticada de lo que cualquier informe había anticipado. Muros reforzados, puertas blindadas y un sistema de ventilación que indicaba ocupación reciente. Al abrir las habitaciones interiores, la visión fue perturbadora. Había jaulas metálicas de pie, diseñadas para mantener a una persona en posición vertical, sin posibilidad de movimiento. Las paredes mostraban inscripciones extrañas, hechas con un líquido oscuro. Nadie preguntó qué era, pero todos lo supieron. Los ocupantes del búnker habían huido apenas minutos antes, según indicaban los restos de alimentos aún calientes y las colchonetas revueltas. Sin embargo, lo que dejaron atrás decía mucho más de su estado de preparación. Planos de instalaciones militares, copias de credenciales oficiales falsificadas y varios dispositivos móviles bloqueados, que el equipo de inteligencia trasladó de inmediato a su base para ser analizados. En un predio aledaño, los militares interceptaron un camión tipo caja seca que se desplazaba sin luces. Al revisarlo, encontraron compartimentos donde se escondían varios sujetos amordazados y atados, visiblemente golpeados, con signos de haber sido forzados a trabajos extremos. Según los registros preliminares, se trataba de individuos que habían pertenecido a la célula rival del grupo de Nemesio, utilizados como moneda de cambio y como una muestra de humillación para sus enemigos. Las operaciones se extendieron a lo largo de la noche.
En las alturas de un cerro cercano a Mezcala, un vigía alertó de un destello metálico. Un convoy de vehículos blindados improvisados, conocidos como monstruos, avanzaba hacia un rancho que había sido asegurado horas antes. Se trataba de una maniobra de rescate o recuperación de recursos, según los analistas. La respuesta fue inmediata. 3 vehículos artillados cerraron el paso mientras una unidad de ataque aéreo descendía sobre el objetivo. La confrontación fue corta, pero brutal. El estruendo de los lanzagranadas se escuchó hasta kilómetros de distancia. Al final, los vehículos quedaron reducidos a carcasas humeantes. Conforme amanecía, las tropas aseguraron una propiedad que había pasado desapercibida durante los registros anteriores. A simple vista, era un vivero en el borde de Poncitlán, pero en su interior, más de 20 estructuras plásticas ocultaban depósitos donde se procesaban sustancias ilegales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una habitación trasera donde se almacenaban pequeñas cajas metálicas, cada una con insignias grabadas que aludían a organizaciones criminales extranjeras. La conexión internacional del grupo de Nemesio se hacía cada vez más evidente. A mediodía, la Sedena ofreció un comunicado restringido a los altos mandos. Se habían asegurado más de 35 vehículos, 20 toneladas de cannabis procesada y casi 100 armas largas, además de varios lanzacohetes antitanque. Entre los detenidos destacaba un sujeto conocido como El Zurdo, identificado como el jefe logístico de la distribución de armamento para el cártel en la región sur del estado. Su captura significó un golpe devastador para la red de distribución clandestina. Sin embargo, el peligro no había pasado. Al caer la tarde, se detectaron drones comerciales sobrevolando zonas estratégicas, presuntamente enviados para vigilar los movimientos de las fuerzas federales. La respuesta fue inmediata. Sistemas de interferencia bloquearon las transmisiones, mientras patrullas reforzaban la vigilancia de los puntos clave. El sol todavía no despuntaba cuando el estruendo de los helicópteros volvió a sacudir la región. Las ráfagas del viento removían el polvo seco de los caminos, mientras los comandos descendían por soga en formación cerrada. La orden era precisa: irrumpir en 6 puntos simultáneamente, sin margen para el error. Era miércoles 19 de marzo, una fecha que, según los altos mandos, marcaría un antes y un después en la lucha contra el imperio de Nemesio N. La ofensiva había sido planeada durante semanas en la más estricta reserva, pero lo que encontraron esa mañana superó las expectativas más calculadas. En el primer punto de intervención, ubicado en una finca aislada en los límites de Poncitlán, los soldados hallaron resistencia inmediata. A pesar de la oscuridad, las luces estroboscópicas de los drones federales iluminaban cada movimiento, cegando momentáneamente a los ocupantes del inmueble. Apenas el ariete abrió paso en la puerta principal, un aluvión de metralla recibió al equipo de asalto. Los primeros segundos fueron un caos de disparos cruzados y órdenes gritadas al unísono. Tras contener la amenaza inicial, el lugar quedó asegurado en cuestión de minutos. Dentro, 4 individuos fueron reducidos con técnicas de sometimiento que no dejaron espacio para la duda. Estaban acorralados y lo sabían. En el interior de esa propiedad, los militares localizaron un arsenal meticulosamente apilado. Había 8 pistolas automáticas dispuestas sobre un mostrador improvisado, 34 fusiles de asalto acomodados en anaqueles metálicos y sobre una mesa de concreto, 2 proyectiles diseñados para lanzadores de hombro. Junto a ellos, 2 lanzadores portátiles, todavía engrasados, listos para ser activados. Pero el hallazgo que más impactó fue el de 5 armas de soporte pesado, montadas en trípodes, cuya capacidad de fuego podía perforar blindajes de última generación. En otra habitación, los peritos hallaron 5 fusiles Barrett, calibre .50, sus miras telescópicas cubiertas aún por los plásticos protectores, evidenciando que su entrega había sido reciente. Junto a estos, un aditamento que, según los expertos, permitía el lanzamiento de granadas a distancia precisa. El cargamento incluía 16 explosivos esféricos, cada uno con sus respectivos detonadores,
acomodados en una caja de seguridad electrónica que fue forzada con equipo especializado. Más impactante fue el número de proyectiles y cargadores. 82.256 municiones listas para ser distribuidas en distintas zonas de conflicto. 983 alimentadoras de alta capacidad, la mayoría con cintas de carga rápida, fueron aseguradas junto a radios de comunicación encriptados y equipo de radiolocalización. Los militares encontraron también 124 cámaras de videovigilancia, algunas ya instaladas en los exteriores de la propiedad, otras almacenadas para ser utilizadas en futuras operaciones de espionaje. En un compartimiento oculto bajo una losa de concreto, se halló una caja fuerte reforzada que contenía documentos clave, entre ellos listados de nombres, coordenadas y diagramas de rutas clandestinas que, según los analistas, servían para el trasiego de mercancías ilícitas. Al fondo de ese compartimiento, varias bolsas herméticas contenían polvo blanco en estado compacto, además de empaques de resina verde que se identificaron como cannabis lista para distribución. A lo largo del día, las incursiones en los otros inmuebles siguieron un patrón de violencia cruda y resistencia calculada. En Zapotlán del Rey, los efectivos federales irrumpieron en un predio que, a simple vista, funcionaba como taller mecánico. Allí, lo que parecía un simple área de reparación, escondía un búnker subterráneo que albergaba más de 40 vehículos de distintas características, camionetas blindadas artesanalmente, motocicletas de alta cilindrada, tractocamiones con dobles fondos y automóviles de lujo que mostraban alteraciones en sus números de serie. Al cierre de la jornada, el informe preliminar hablaba de un golpe devastador, la captura de 4 figuras claves dentro de la organización. Se trataba de operadores con conocimiento estratégico sobre los movimientos financieros y logísticos del grupo de Nemesio N. Las autoridades también aseguraron que los dispositivos electrónicos extraídos durante los cateos contenían información suficiente para desmantelar al menos 5 células operativas, distribuidas en el occidente del país. Pero el impacto no terminó ahí. La misma tarde de ese miércoles, las comunicaciones interceptadas confirmaron que los grupos subordinados al líder criminal ya se estaban reorganizando para contraatacar. En un tramo carretero entre Ocotlán y La Barca, un convoy de unidades oficiales falsas fue detectado intentando burlar los filtros de seguridad. El enfrentamiento resultante duró casi una hora, con un saldo preliminar de 6 agresores neutralizados y un número indeterminado de vehículos destruidos. Las imágenes de los restos calcinados circularon entre los mandos como prueba de la contundencia de la respuesta. Al anochecer, una columna de humo emergía en la distancia, señal de que alguna base de operaciones enemiga había sido incendiada como represalia interna. Los informes filtrados sugerían un ajuste de cuentas dentro de las filas del grupo, donde la humillación por la pérdida sufrida desencadenaba castigos ejemplares. Las fuerzas especiales permanecían alertas. Sabían que la noche aún podía traer nuevas sorpresas. En los cuarteles improvisados, mientras los soldados repasaban sus equipos y revisaban municiones, se discutían los pasos siguientes. Había indicios sólidos de que otros 3 puntos de almacenaje, ubicados en ranchos aislados, servían como centros de acopio de armamento aún más avanzado. El objetivo era claro: asegurarlos antes de que fueran desmantelados o, peor aún, utilizados para lanzar un nuevo ataque. Durante la madrugada, la actividad se intensificó en la zona de Atotonilco el Alto. Vehículos sospechosos fueron detectados abandonando una propiedad minutos antes de que un escuadrón federal llegara al lugar. El cateo reveló una escena que impactó a los presentes. Un laboratorio improvisado donde se procesaban sustancias ilícitas a gran escala, con contenedores de productos químicos y maquinaria industrial. Más allá del laboratorio, una galería subterránea servía como refugio para los operadores de seguridad del grupo, equipada con literas, armamento y víveres para resistir un asedio prolongado. En los túneles colindantes, los soldados encontraron restos de lo que parecían ser operaciones de castigo interno. Camas vacías manchadas, instrumentos de tortura y registros visuales
que mostraban procedimientos inhumanos. Aquello no era solo una red criminal, era un aparato de control y sometimiento brutal. Mientras los helicópteros sobrevolaban nuevamente las zonas liberadas al amanecer del jueves, los comandantes emitieron una consigna que no dejó lugar a dudas. Nadie se detiene hasta que caiga el último bastión. La ofensiva seguía, y con cada golpe la sombra del líder criminal se hacía más tenue. Pero en la lejanía, entre las montañas, aún quedaba un eco de resistencia.